Hola, en este tutorial vamos a hablar sobre los factores que influyen en la temperatura, tales como latitud, altitud, relieve, cercanía al mar y corrientes marinas. El mar actúa como regulador térmico, pues se calienta y enfría más lentamente porque los cambios de temperatura son menos extremos en las costas que en el interior. El mar regula la temperatura, mientras tanto, la lejanía del mar aumenta los contrastes de temperatura. Altitud. La temperatura varía con la altitud, según la capa atmosférica, debido a la presión. En la troposfera, la temperatura disminuye con la altitud. En la estratosfera, la temperatura permanece constante, para luego aumentar con la altitud. En la mesosfera disminuye, en la termosfera aumenta con la altitud. La temperatura disminuye a medida que la altitud aumenta, porque la presión del aire también disminuye, con la medida que cuando decrece la presión del aire también lo hace su densidad, causando una caída de la temperatura. Corrientes marinas. Las corrientes marinas son desplazamientos de masas de agua con dirección fija y constante. Ejercen una gran influencia en el clima, modificando condiciones de temperatura y humedad según sean cálidas o frías. Las corrientes cálidas, las flechas rojas que vemos en nuestra representación, producen un aumento de la temperatura del aire, la mayor concentración de vapor del agua en la atmósfera, producen un ascenso de la humedad. Las corrientes frías, las flechas azules, producen una disminución de la temperatura del aire, la menor concentración de vapor de agua en la atmósfera, producen un descenso de la humedad. Latitud. Los rayos solares pegan más directamente en la zona del ecuador. En cambio, a medida que uno se acerca a los polos, los rayos solares inciden de forma diagonal, lo que provoca que la temperatura disminuya a medida que aumenta la latitud. El relieve influye en la temperatura de una zona, debido a la altitud. Mientras más alto esté respecto al nivel del mar, es más frío, y la distancia al mar determina la humedad y los vientos. La temperatura del aire se vincula a la altitud. El relieve obstaculiza la entrada de masas de aire según la latitud y la orientación de los sistemas montañosos. El relieve modifica la temperatura y la humedad de las masas de aire. Y en esto podemos ver reflejado el efecto Ford, que se predomina en los tipos de relieve montañoso.